Me llamo Rubén Gallego, yo soy el congresista del Distrito 3 de Arizona. Yo represento los ciudadanos de Phoenix, Glendale, Towson y la ciudad de Guadalupe. Pues yo soy hijo de inmigrantes. Mi mamá es una mamá soltera que crió 4 niños, nada más con el salario de una secretaria. Es una mujer muy fuerte y ella mandó a todos los 4 niños a la escuela. Les dijo que tienes que obtener una educación para mejorarte y para asistir a la familia. Y con su esfuerzo, con su determinación, todos fuimos a la universidad. Ella también fue a la universidad cuando terminó mandando a todos los niños. Y por eso, por su trabajo y por el esfuerzo de mi familia, yo puedo decir que yo soy un suceso americano. Yo viví en Chihuahua por casi 4 años cuando estaba chiquito, un buen tiempo. Para mí lo que me da orgullo es que nuestra comunidad es la comunidad de trabajadores. No hay una parte de este país donde no vas a encontrar un latino, no vas a encontrar un mexicano que no está trabajando. Y me da mucho orgullo cuando voy a los aeropuertos, cuando voy al hospital, ahí encuentro latinos que están trabajando como doctores también, como janitors o como así. Y especialmente durante la pandemia, este país nunca podría sobrevivir si no era con el esfuerzo y el trabajo de la comunidad latina. Y eso me da mucho orgullo. Nosotros contribuimos mucho a este país. En este país es más mejor porque la comunidad latina. Mi familia me motivó. Yo quería ser un buen role model por mis hermanas. Quería también ser un buen role model por otros latinos, porque no había muchos latinos en esta escuela, especialmente latinos que vienen de una familia de trabajadores. Y yo sabía que yo tenía una oportunidad especial y yo tenía que hacer algo con esa oportunidad y también que había muchos otros niños y niñas latinas y latinos que necesitaban un role model como yo, y era mi estación en la vida para asegurar que asistir a esas personas con algo. Y si usted puede ver a alguien hacer algo, es más fácil usted hacer la misma cosa. Pero para mí yo quería dar servicio a este país. Ser hijo de inmigrante, yo reconocí que era muchas de las cosas las oportunidades que vinieron a mí eran porque este país me dio esa oportunidad. Yo creo que todavía creo, pero especialmente cuando estaba más joven, que como hijo de inmigrante, yo tengo que dar algo en regreso a ellos. Y lo que podía hacer en este tiempo es dar servicio en el ejército de los Estados Unidos y por eso estaba en la Marina Infantaria. Sí, especialmente como en el Harvard no había muchos latinos, y los latinos que están ahí, muchos vinieron de casas con mucha riqueza. Poco de los latinos que estaban ahí, que trabajaban también al mismo tiempo. Yo lavaba los baños de los estudiantes y al mismo día fui a las escuelas con esos estudiantes. Y yo traía esa experiencia a ellos. Ellos podrían entender qué son la vida de latinos que son trabajadores. Cuando estaba en la Marina con otros latinos, nosotros usamos nuestra cultura, nuestra lengua para hablar, especialmente cuando estábamos en guerra, porque muchos de los iraquíes hablaban inglés y nosotros para asegurar que teníamos seguridad, hablamos en español con los otros latinos en la Marina. Y también para mí, la experiencia de entender qué es trabajo, que entender la dignidad de buen trabajo y traer seguridad a su familia es un aspecto de la cultura que todavía me da mucha información en qué debo de ser esta vida. Pues todo empieza con la familia. Mi mamá y mis abuelos, mis abuelas, mis tíos, mis tías, mis primos me enseñaron que la primera cosa que tienes que hacer es ser un buen hermano, un buen hijo. Tienes que cuidar a tu familia. La segunda cosa es tienes que ser alguien bueno por la comunidad. Y cuando llegué aquí a Arizona,
Las cosas aquí no eran muy buenas por la comunidad latina. Teníamos muchas leyes como SB 1070, teníamos personas como Sheriff Joe Arpaio que estaban atacando a nuestra comunidad. Había muchos veteranos que regresaron de la guerra como yo, que no tenían los servicios que necesitaban del gobierno federal, especialmente los que tienen PTSD o necesitan servicios de la dimensión de veteranos. Y yo creo todavía que porque yo tengo tanta oportunidad, que tengo tanto suceso, es mi responsabilidad de regresar algo a la comunidad. Y por eso me enfoqué en la política para asistir a nuestra comunidad, mi familia. Yo creo que mi cultura es algo que me da mucho orgullo. La comida, la música, nuestras relaciones con nuestras familias, con la comunidad. am, es algo que es muy diferente, pero es algo que es muy importante a este país. Mis relaciones con mi comunidad y mi familia es muy diferente de muchos de mis amigos. Y por eso cuando yo veo afuera en la comunidad, en los restaurantes, las familias latinas que están comiendo juntos como una familia o que están en las tiendas o están trabajando, eso me da mucho orgullo porque la familia es muy importante en este país y nosotros como latinos tenemos las mejores familias. Para mí, los modelos, mis role models, son todos los latinos, latinas que cada día se salen en la mañana para ir a trabajar. Y están trabajando trabajos duros. Se están trabajando como estaba muy joven, yo trabajé como carpintero, trabajé en las factorías, trabajé como janitor. Y cada día yo traté de trabajar un poquito más por mi familia y cada día hay muchos millones de latinos que trabajan por la dignidad de traer un sueldo viviente para su familia. Y ellos me dan mucha inspiración. Porque si ellos pueden hacer eso cada día con la promesa que van a tener un buen futuro para sus niños, yo puedo hacer mi trabajo también. Pues el obstáculo más difícil siempre va a ser el obstáculo de tu mentalidad. Si tú crees que puedes hacer algo, vas a poder hacerlo. Si tú crees que no vas a poder hacerlo, entonces no vas a poder hacerlo. Lo más importante es que tú tienes que tener confianza en tu futuro. Tienes que tener confianza que vas a hacer lo que puedes hacer y tienes que rechazar a otras personas que dicen que tú no puedes asegurar que esto va a cumplir o no vas a poder cumplir tu futuro. Si puedes hacer eso, 60% de suceso ya ocurrió. Y nada más necesitas tener esa mentalidad. Por mucho tiempo en mi carrera, la carrera de educación, la carrera de la política, de negocios, siempre alguien me dijo que no. Y si, por, por gracias a Dios, yo siempre decidí que la única persona que me puede decir no es yo y Dios. Y Dios nunca dijo no, y yo nunca me voy a decir no a mí para mis decisiones que voy a hacer por mi carrera.